Me han pedido que sea el portavoz de esta fuerza expedicionaria aliada y que diga algunas palabras de presentación sobre lo que van ustedes a ver. Es la historia de la derrota nazi en el frente occidental. Dentro de sus posibilidades, los productores lo han convertido en un relato acerca de los verdaderos protagonistas de esta campaña, es decir, los soldados reclutas de marina y de aviación que lucharon y salvaron todos los obstáculos hacia la victoria. Contar toda la historia, por supuesto, llevaría años, pero el tema sería el mismo. El trabajo en equipo gana guerras. Me refiero al trabajo en equipo entre las naciones, las organizaciones y los hombres. A todos los niveles, desde el soldado raso, el anónimo, hasta nosotros los altos mandos. El enemigo en esta campaña era poderoso, tanto en ingenio como en recursos. Sin embargo, cometió algunos errores de los cuales, sin duda, este fue el más grave, pensar que podría romper nuestros fuertes lazos. Pero nosotros fundimos nuestras fuerzas para luchar por una gran causa, en un solo equipo grande y unido, del cual todos ustedes son miembros activos e indispensables. Ese espíritu de pueblos libres, trabajando, luchando y viviendo juntos en una gran causa común, prestó un gran servicio al frente occidental. Nosotros desde estas filas rezamos para que ese espíritu perdure por siempre entre los pueblos libres de las Naciones Unidas. Los gobiernos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América presentan la verdadera gloria. A vosotros que vivís ahora entre amor e ilusión y respiráis un porvenir esperanzador, va dedicado este testimonio. Veréis aquí fragmentos de la violencia de nuestra época y la debilidad del hilo que sostenía a los ciudadanos de la libertad cuando las sombras cubrían la faz de Europa y del hombre. Una nación había enloquecido y lanzaba golpes a los 4 puntos cardinales. Todo vestigio de nuestro honor se había esfumado, llevando la destrucción a cientos de costas. El fuego alemán se propagaba por doquier. Su fuerza emanaba de humeantes ruinas alimentada por nuestra debilidad. Y por fin, sus conquistas crecían tras la barrera de su armamento. A lo largo del canal donde el mar golpea contra Francia, se erguía el muro de hormigón, piedra y acero que delimitaba las pobres esperanzas de aquella libertad desterrada. Heridos, acosados, exhaustos, al borde mismo de la locura, planeábamos alcanzar el muro y quebrar la columna vertebral alemana. ¿Pero dónde? Escudriñamos la costa europea como águilas. Entre el Bajo Flushing y el puerto de Cherburgo, nuestra mirada buscaba el lugar para el asalto. Los entrantes y la poca profundidad descartaban a Flushing, el viento y la arena a la costa belga. Las playas de la desembocadura del Sena eran pequeñas y distanciaban demasiado los puntos de entrada. Cotentin demasiado estrecho. El paso de Calais estaba fuertemente defendido. Solo cabía elegir entre Normandía y Caen. Allí los aviones podrían aterrizar sobre espaciosos campos. Las defensas costeras eran más débiles y las mareas y los vientos más favorables. Sobre 5 millas de playa, aún no ensangrentadas, un ejército de naciones iba a cambiar un sombrío destino. Nuestro pueblo emprendió la fabricación de la maquinaria de acero y alzó en sus manos el martillo forjador. Parecía que el sol se hubiera detenido mientras nuestros pueblos libres, derrochando fuerza y arrojo, lanzaban al aire la poderosa lanza de la guerra. Esta es la historia de nuestros pueblos, narrada con sus propias palabras. Supongo que si todo lo planeado para la contienda del Atlántico Norte hubiera salido mal, los hechos hubieran sido muy diferentes. Eran muy malos tiempos. Y las cosas estaban muy feas para todos. Barcos mercantes, escoltas navales, patrullas aéreas. Supongo que yo también tuve mi ración de mala suerte. Perdí 3 barcos y algunos buenos amigos.
Recuerdo haber leído en algún sitio que cuando una gaviota aterriza sobre un charco de aceite, las plumas se le quedan pegadas y ya no puede salir del agua. Debieron morir muchas gaviotas en el Atlántico Norte. Nosotros solo vimos desarrollarse los hechos sobre los planos, pero aún así todo era bastante real. Cuando empecé a trabajar allí, los indicadores que utilizábamos parecían salidos de algún juego de niños, pero no tardaron en convertirse en submarinos alemanes, barcos transportando suministros, alimentos y armamento, y los hombres que usaron todo aquello. Recuerdo que lo peor del viaje era no saber a dónde ibas. Lo único cierto era que nos sentiríamos en tierra extraña y eso a nadie le gusta. El barco iba cargado de hombres hasta arriba. Al tercer día de viaje todo era ya rutina. Pero como dijo el capellán, al fin y al cabo todos estábamos en el mismo barco. Nunca mejor dicho. Por fin llegamos a Liverpool y había una banda para darnos la bienvenida, una banda militar inglesa muy aparente. Navidades Blancas fue la pieza elegida para recibirnos. Francamente me pareció bastante ridículo, pero nadie dijo nada. Después de todo, era un bonito detalle. Fue una experiencia curiosa. Al llegar te sentías como si fueras el centro de todo. No podías remediarlo. Pero más tarde empezabas a ver cosas a lo largo de todo el Reino Unido. Cosas que iban haciéndote comprender que eras únicamente una parte del gran esquema. Yo estudiaba medicina en el Johns Hopkins en los Estados Unidos. Por tanto, tenía algunas nociones de anatomía. Y creo que es científicamente imposible que el cuerpo humano aguante todo el dolor que padecimos nosotros. Totalmente imposible. Los músculos, los tendones y la estructura ósea no fueron diseñados para resistir ese martirio. No me pregunten cómo conseguimos aguantar todo aquello. Sencillamente, no hay explicación científica. Escuchen, voy a leerles uno de los folletos de propaganda del ejército. Para un joven, ser soldado en un ejército moderno ofrece ventajas y oportunidades excepcionales tales como entrenamiento físico, viajes al extranjero, deportes y otras muchas actividades normalmente fuera del alcance de las personas empleadas en oficios civiles. Por lo demás, la mayoría de los empleos en la vida civil ofrecen solo pobres compensaciones y anonimato. Pero en el ejército, la vida es tan rica que apenas o nunca hay lugar para la monotonía o el aburrimiento. Se preparaba a los hombres para su momento cumbre. Mientras aprendían el arte letal de la guerra, en pequeñas salas secretas se reunían los planificadores para observar cómo maduraba su trabajo. Más allá de nuestra vista, los alemanes, orgullosos y confiados, permanecían tranquilos en su costa fortificada. La guerra aún no era una cuestión de sangre y vidas humanas. Las armas aguardaban en fábricas y planos, y las voces eran susurros en la noche. Pero estación tras estación, nuestros planes avanzaban, y aquellas pocas personas sobre cuyos hombros pesaba toda una guerra, trabajaban sin cesar. Me preguntaba si los millones de personas, cada cual con su tarea, se sentían parte de aquella gran empresa que era abrir camino a la invasión. Seguían los ataques contra los alemanes, el acero y el petróleo, Hamburgo, el Ruhr y la batalla de Berlín. Cada vez había más defensas en tierra, más ataques nocturnos y más tripulaciones que no volvían. Salíamos muy temprano y a veces veíamos volver aviones Lancaster. Muchas veces atacamos los mismos frentes, incluidas las fábricas